Hola, bienvenidos. Mi nombre es William Ulate y junto a María Auxiliadora Mora y Manuel Vargas queremos presentarles nuestra experiencia compartiendo información de especies en un portal de Living Atlas mediante el estándar Plinian Core. Los Living Atlases o Atlas de Biodiversidad son una comunidad de desarrolladores y organizaciones creada alrededor de la plataforma desarrollada por el proyecto de Atlas of Living Australia o ALA. ALA, en español le llamamos, incluye un conjunto de módulos de código abierto y reutilizables diseñados para construir portales de biodiversidad. Hoy en día, más de 27 portales de biodiversidad institucionales o nacionales que han sido implementados con las herramientas de ALA están en constante desarrollo y mejoran su código fuente como parte de las actividades de la comunidad. También se comparten experiencias, se brinda soporte, talleres y materiales de entrenamiento. Por otro lado, el Plinian Core es una especificación general orientada a compartir descripciones y nomenclatura, así como muchos otros aspectos legales, de conservación y detalles de manejo, entre otros, de la información a nivel de especie, fuentes tanto locales como regionales. No vamos a entrar en detalle aquí sobre la historia del estándar ni vamos a puntualizar los términos ya incluidos, pues esto se fue mencionado en esta misma conferencia por nuestro colega Francisco Pando durante el simposio del pasado martes. Solo diremos que luego de más de 15 años en desarrollo, el estándar cuenta con múltiples implementaciones en diversos países y ha sido revisado y formalizado siguiendo las especificaciones de Darwin para ratificarlo como estándar. Una de las herramientas más utilizadas para compartir datos de biodiversidad estandarizados es la herramienta de publicación integrada de GBIF, conocida como IPT, por sus siglas en inglés. El IPT es una aplicación web de código abierto que permite a las instituciones estandarizar, publicar y compartir datos de biodiversidad a través de los portales Living Atlas, GBIF y otras redes de biodiversidad. Esta herramienta simplifica el proceso de publicación de tipos de datos base, como por ejemplo las listas de taxones, y permite asociarles información adicional utilizando extensiones ratificadas. Algo muy importante es que en este momento las extensiones no ratificadas solo pueden accederse a través de un IPT en modo prueba, lo que limita su publicación. La información de especies es uno de los tipos de información más buscados por el público general. Muchas organizaciones utilizan páginas de especie que contienen descripciones morfológicas, distribución, hábitat, estado de conservación, manejo, nomenclatura y multimedios. Estas se pueden publicar entonces como Darwin Core a través del IPT, como mencionamos, de nuevo en modo prueba, usando el taxón como núcleo y las extensiones que GBIF mantiene en su repositorio. Como parte de nuestro proyecto, procesamos ejemplos de información de especies de plantas de Brasil y Costa Rica, utilizando las extensiones del Plinian Core en una instalación IPT en modo prueba, y creamos un archivo Darwin Core para demostrar cómo pueden ser utilizadas por las instituciones que quieren publicar sus páginas de especies. Este año, con la asistencia del Programa de Apoyo al Mejoramiento de Capacidades, CESP del GBIF, hemos revisado la integración de la información de las páginas de especies y ampliado el contenido y el tipo de información proporcionada por el Atlas de la Biodiversidad de Costa Rica, uno de los portales de la comunidad de Living Atlases. El explorador de información sobre biodiversidad, o módulo BIE, maneja datos taxonómicos y contenido de especies asociados a la taxonomía, por ejemplo, estados de conservación, descripción, multimedia, datos genéticos y literatura, y los datos asociados a las descripciones de especies provenientes de Wikipedia y EOL. Adicionalmente, este módulo, por medio de gráficos y estadísticas, brinda acceso a los datos de presencia disponibles en el portal, a datos genéticos del GenBank e información de referencias bibliográficas de BHL asociados a la información taxonómica. En las próximas diapositivas vamos a presentarles algunos de los cambios realizados al módulo BIE para generar datos adicionales a la información taxonómica por medio de herramientas como el IPT y el modelo de datos Plinian Core, de forma tal que esos datos puedan ser indexados también en el portal y accedidos de forma integrada a través
de la interfaz del portal. La arquitectura del módulo BIE está formada por 3 módulos importantes relacionados con datos de especies, como son el módulo BIE Index, que permite indexar el contenido de archivos Darwin Core Archive en una base de datos Solr y provee acceso por medio de servicio web a estos datos. El BIE Plugin, que implementa una interfaz de usuario estándar para acceder a los datos incorporados en Solr, y el ALA BIE, que se basa en el BIE Plugin y permite personalizar la funcionalidad y la interfase de usuario de acuerdo a las necesidades del país. La arquitectura del módulo BIE está en proceso de reestructuración. Lo que es hoy el BIE Plugin y el ALA BIE serán integrados en un único módulo llamado ALA BIE Hub. Este cambio aún no está incorporado en los scripts de instalación del portal, por lo que por ahora trabajamos en los módulos ALA BIE y BIE Plugin. El repositorio de Solr fue extendido en este proyecto para incluir términos del PLIC. Por ejemplo, lo que se muestra en la diapositiva: lenguaje, sinónimos, descripción completa, ciclo de vida, reproducción, alimentación, datos moleculares, hábitat, entre otros. El importador de datos Darwin Core Archive, incluido en el BIE Index, permite procesar datos asociados a taxones por medio de extensiones. Por ejemplo, se pueden adicionar datos como nombres comunes y referencias bibliográficas de descripciones taxonómicas, y como parte de este proyecto agregamos funcionalidad para procesar los datos disponibles en las extensiones del Plinian Core. Aquí les mostramos algunas de las modificaciones que realizamos en los módulos del ALA. El BIE Index, por ejemplo, requirió de varios cambios para que acepte la estructura del Plinian Core que se indexa en Solr. Estos cambios deben realizarse en el código fuente de los lenguajes Groovy y Java, utilizados en la plataforma Grails, la principal del ALA. Los que ven en la pantalla son algunos de los términos de la extensión simple del Plinian Core, los cuales deben ser especificados en varias secciones del código. En el caso del ALA BIE, que funciona como capa de presentación o front-end, los cambios tienen que ver sobre todo con la adición de nuevos campos para el despliegue de los datos. Estos pueden ser campos de texto o eventualmente también de tipo multimedia, como imágenes, por ejemplo. En cuanto al trabajo futuro, hay algunas tareas como corrección y revisión de los enlaces del BIE con otros módulos, por ejemplo, el BioCatch, que es el que se encarga de los registros de presencia. También la traducción a varios idiomas de las etiquetas correspondientes a los campos del Plinian Core, así como la inclusión de datos de fuentes adicionales como guías de campo y floras. Y por último, pero muy importante, la ratificación de la extensión del Plinian Core en el IPT. Para más información, le recomendamos visitar los recursos que ofrecen el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Brasil, el proyecto CESP 2020-006 y también el sitio web del estándar Plinian Core. Por último, los autores queremos agradecer a las siguientes instituciones: la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad y su programa de apoyo a la mejora de capacidades, el Sistema de Información sobre la Biodiversidad de Brasil, la Comunidad de los Living Atlases, el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, el Jardín Botánico de Missouri y el Atlas de la Biodiversidad de Australia. Muchas gracias.